La madrugada del Día de Reyes no trajo juguetes a Tula de Allende, trajo luto. Fue una noche rota por el estruendo seco de los incidentes. A las 2:10 de la madrugada, un grupo armado irrumpió en una vivienda de la comunidad de Michaloya. No preguntaron nombres, no tocaron la puerta, solo entraron y abrieron fuego. En segundos, el piso se tiñó de rojo. 3 personas fallecieron, un hombre mayor, su esposa y su hija. Una menor herida de gravedad fue trasladada al hospital con impactos en brazo y pierna. Su llanto se escuchó hasta la calle. 1 hora después, otro incidente, otra víctima, otro cuerpo tendido junto a una motocicleta en la misma zona como si se tratara de una firma macabra. Los reportes saturaron el C5INE, las llamadas hablaban de sujetos encapuchados, equipos especiales, vehículos sospechosos. Lo que comenzó como una noche de descanso se transformó en una madrugada de terror. La orden no tardó en llegar. Desde Ciudad de México, el secretario Omar García Harfuch rompió el silencio con una frase que activó el protocolo máximo. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Activo rojo en Tula, vamos por todos. Y fueron a las 3:45, una camioneta Explorer blanca fue interceptada sobre la carretera Tula-Jorobas. Hubo intercambio de incidentes. Al detenerse, la escena era clara. 2 hombres esposados, 3 rifles de alto calibre decomisados, chalecos tácticos, un objeto corto y evidencia en el asiento del copiloto. Uno de ellos herido fue trasladado bajo custodia médica. Horas más tarde, otro golpe. En la colonia 18 de marzo en Atitalaquia, una camioneta azul metálico fue asegurada junto a 4 sujetos más. El arsenal era de guerra. 3 equipos largos, un equipo corto, 45 cargadores abastecidos, sustancias listas para distribución y portacargadores tácticos, 6 detenidos, 2 operativos, 0 margen de error. Pero lo que alarmó a los mandos no fue solo el equipamiento, fue algo más inquietante. Ninguno era de Hidalgo. 4 venían de Jalisco, 2 de Campeche, forasteros en una ciudad que arde, células móviles y todas bien conectadas. ¿Quién los envió? ¿Qué buscaban exactamente esa noche? Y sobre todo, ¿qué encontraron los peritos dentro de la camioneta azul minutos antes de sellar el operativo? Esa respuesta partirá el caso en 2. Tula de Allende, enero, una ciudad en pausa, calles mojadas por el frío, luces navideñas aún colgando y el eco de una celebración que ya no parece importar. Eran los primeros días del año y algo no cuadraba. La colonia Michimaloya, normalmente silenciosa en las madrugadas, comenzó a mostrar señales extrañas. Camionetas con placas foráneas, rondando a baja velocidad, faros apagados, vidrios polarizados, siluetas sin rostro. Algunos vecinos lo notaron, otros prefirieron no mirar. Uno de ellos, don Ernesto, mecánico jubilado, contó después: vi pasar una Explorer blanca 2 veces en la noche. No eran de aquí y no buscaban perderse. Esa fue la primera anomalía. La segunda llegó desde Jalpa. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, vecinos reportaron detonaciones. No fue una sola, fueron ráfagas, como si alguien estuviera probando un equipo de alto calibre. Los perros ladraban sin parar. Una mujer corrió con su hijo en brazos a esconderse al baño. El terror ya había llegado, solo que nadie lo sabía todavía. Lo que sí sabían las autoridades locales, y lo habían ignorado por días, era que la zona estaba marcada. 10 incidentes fatales en solo 7 días, todos con el mismo patrón: precisión quirúrgica, víctimas específicas, vehículos con placas del Estado de México y un silencio criminal que envolvía las escenas. La Procuraduría General de Justicia del Estado había comenzado a detectar coincidencias. Un hilo invisible unía casos aparentemente aislados, rutas cercanas a ductos de hidrocarburo, zonas con reportes de distribución ilegal y, lo más inquietante, movimientos nocturnos sincronizados, pero aún no tenían nombres. Lo que sí tenían era un dato. Esa noche iban a moverse otra vez, por eso cuando entró la llamada al C5 y alertando sobre un nuevo incidente, no hubo duda. La cacería debía comenzar. Las primeras unidades salieron sin sirenas a toda velocidad, pero en silencio. Sabían que si hacían ruido los perderían. Y no podían perderlos esta vez porque los responsables no eran operadores improvisados, eran operadores coordinados, equipados hasta los dientes y sobre todo seguros de que nadie los alcanzaría. Pero cometieron un error.
volvieron a la escena del crimen y no sabían que esta vez alguien los estaba esperando. Un convoy táctico ya estaba cerrando el paso en La Tula, Jorobas, y lo que ocurriría ahí marcaría el inicio de su caída, porque dentro de esa camioneta blanca ya venían los primeros 2 del grupo de 6. La carretera Tula-Jorobas estaba vacía, oscura. Solo las luces altas de una patrulla estatal cortaban la neblina como cuchillas de alerta. A las 3:45 de la madrugada, el sistema de reconocimiento del C5INE detectó una coincidencia. Una camioneta Explorer blanca captada saliendo de Michimaloya a exceso de velocidad coincidía con el reporte del primer incidente. Las coordenadas fueron compartidas en tiempo real y el cerco se activó. Un retén improvisado bloqueó la vía en ambos sentidos. Chalecos antibalas, equipos listos y una orden directa: no dejar escapar a nadie. Lo que ocurrió en los siguientes 20 segundos fue intenso. La camioneta no frenó, aceleró, el motor rugía, los agentes gritaron, uno de ellos disparó al aire, otro apuntó a las llantas, el impacto fue seco. La Explorer giró de golpe, perdió el control y terminó estampada contra la valla de contención. Del interior salieron 2 hombres, uno equipado, el otro con heridas en el abdomen, arriba las manos. Al suelo ya, gritó un oficial con la voz temblando pero firme. Uno de los sujetos intentó correr, alcanzó a dar 5 pasos, un disparo al suelo lo detuvo. El otro, con el brazo colgando, cayó por su propio peso. Ambos fueron inmovilizados, esposados y subidos a la patrulla bajo custodia. Dentro del vehículo el hallazgo fue claro y contundente: 3 rifles de alto calibre 7.62, un equipo corto abastecido, cargadores, chalecos tácticos y restos de evidencia en el asiento trasero. Pero había más: un teléfono encendido con el GPS activo y una dirección marcada 18 de marzo a Titalaquia. Ese dato encendió las alarmas porque no era solo un punto aleatorio, era una colonia donde se habían detectado movimientos extraños desde diciembre, un punto caliente, un escondite probable, un segundo objetivo. Mientras el detenido herido era trasladado al hospital bajo vigilancia armada, los mandos policiales confirmaban lo inevitable: había más involucrados y ahora sabían exactamente a dónde ir. En cuestión de minutos organizaron los equipos, se solicitó refuerzo de la Guardia Nacional y se giró una nueva orden: intervención inmediata en Atitalaquia sin margen de error. Lo que las autoridades no sabían en ese momento era lo que los esperaba dentro de la camioneta azul, porque ahí el rostro del crimen organizado ya no se escondía. Estaba listo, equipado y rodeado de mercancía mortal. No fue un crimen espontáneo, fue una operación quirúrgica, coordinada, precisa, planeada desde 2 puntos, uno en el sur de Campeche y otro en la periferia de Guadalajara. Los 6 detenidos no llegaron juntos, lo hicieron por separado en vehículos distintos con horarios calculados. La camioneta blanca, captada por cámaras días antes, circuló por rutas de escape utilizadas en decomisos previos de hidrocarburos. Llevaba placas alteradas, vidrios polarizados y un patrón de movimiento que evitaba retenes. El azul, localizada después en Atitalaquia, estaba adaptada como bodega móvil, cajas con compartimentos falsos, tapetes con doble fondo, mochilas tácticas y un cuaderno que reveló la ruta completa. Los peritos lo llamaron la bitácora de la operación. Fechas iniciales, pagos, zonas marcadas como prioridad 1. La colonia Michimaloya aparecía subrayada 3 veces. En otro apartado, llano 6 de la mañana, 1 afuera. En código operativo eso significa ejecución y cobertura. Cada dato era una coordenada, cada rastro una decisión tomada con antelación. Nada fue al azar y las coincidencias se multiplican. La madrugada del incidente, los sistemas de monitoreo de ductos reportaron actividad irregular. En una de las casas cercanas al primer incidente, meses atrás se había localizado una toma clandestina. El gobernador no lo dijo directamente, pero insinuó lo suficiente. Las víctimas podrían haber estado ligadas o haber sido testigos de movimientos ilícitos de combustible robado. En ese mundo ver es firmar tu sentencia, pero los 6 capturados no eran simples vigilantes, llevaban credenciales falsas, equipos de uso exclusivo militar y todos venían de estados con fuerte presencia de grupos organizados. 4 de Jalisco, 2 de Campeche, todos forasteros. Y esa es la clave, porque en los últimos meses la inteligencia federal ha detectado una nueva dinámica: células móviles
que ejecutan, limpian y se retiran antes de que alguien reaccione, contratados por fuera, sin arraigo, sin conexión local y lo más peligroso, sin miedo a morir. Lo que ocurrió en Tula no fue solo un mensaje, fue una prueba, un ensayo de dominio territorial, una señal de ocupación silenciosa, pero algo no salió como esperaban porque la camioneta azul, aquella asegurada con los últimos 4 detenidos, tenía algo más que equipos y sustancias, tenía un archivo digital y lo que contenía ese archivo era una lista con nombres, direcciones y algo escrito en tinta roja junto al título Siguiente Fase. El archivo se llamaba Siguiente Fase. PDF, era simple, solo 2 páginas, pero su contenido fue una bomba, 11 nombres, 3 ubicaciones, 2 mapas digitales y un encabezado que heló la sangre de los analistas. Ruta de consolidación Tula, Tepeji, Paxco. Los investigadores no tardaron en entenderlo, no eran incidentes aislados, era el inicio de un corredor de control, un pasillo delictivo para mover equipos, sustancias y combustible robado. Un plan que requería eliminar obstáculos humanos en puntos clave. Las víctimas no fallecieron por azar, fallecieron porque estorbaban. El hallazgo fue confirmado por personal de la Procuraduría. Uno de los mapas coincidía con rutas usadas para el trasiego de combustible robado. El otro mostraba calles de 3 colonias que hasta ahora no estaban bajo vigilancia especial. La camioneta no era solo un vehículo, era un centro de operaciones móvil y lo más alarmante es que no estaba sola. Una grabación hallada en un teléfono incautado reveló otra voz, otro rostro, una figura no registrada en los sistemas criminales de Hidalgo, pero sí en expedientes de inteligencia de Veracruz, alias el Doctor, un operador logístico delictivo, especialista en expansión silenciosa. Y si él estaba detrás del diseño de este corredor, entonces lo que ocurrió en Tula fue apenas el primer paso de algo mucho más grande, una estrategia territorial encubierta, y la lista aún no está completa. Desde su sala de operaciones en Ciudad de México, Omar García Harfuch no apartaba la mirada de los monitores. En pantalla, los rostros de 6 hombres esposados. En la mesa, un mapa con rutas delictivas activas entre Hidalgo, Jalisco y Campeche. Sobre el escritorio, su determinación habitual. Ni una pausa, ni una duda. Esto no fue un ajuste, fue una incursión y la respuesta va a ser contundente. Los comandos especiales ya patrullaban a Titalaquia, las unidades de inteligencia extraían datos de los celulares asegurados y Harfuch lo sabía. La estructura de este grupo no nacía en Hidalgo, solo pasaba por aquí. Ordenó ampliar el rastreo, cruzar números, revisar vínculos con operadores detenidos en años anteriores. Nada podía quedar suelto y entonces uno de sus analistas lo llamó aparte. Tenemos algo, pero necesita verlo. Usted lo llevaron a una sala cerrada. Ahí en un monitor aislado proyectaron un archivo desbloqueado de uno de los teléfonos decomisados en la camioneta azul. Duraba 34 segundos y no era cualquier video, era una grabación de planificación interna, rostros tapados, voz distorsionada, un mapa en pantalla, frases como primero Michimaloya, luego el llano y al fondo una risa, una muy particular. Solo Harfuch ha visto ese video. Nadie más no ha sido filtrado. No será compartido porque lo que se dice ahí compromete algo más grande que una célula itinerante, compromete una estructura y al menos un nombre conocido. Tula de Allende no volvió a dormir igual. Las calles de Michimaloya quedaron vacías desde el incidente. Las cortinas metálicas bajaron. Las luces navideñas, aún colgadas, ya no se volvieron a encender. En las escuelas el regreso de clases fue aplazado. En las iglesias, las oraciones pidieron por los que fallecieron y por los que quedan, porque algo cambió en el aire. El miedo volvió a sentirse físico pesado, como humo que no se disipa. La policía local superada, la fiscalía estatal en silencio. La única narrativa que prevalece es la que se construye desde los rumores que los detenidos no vinieron solos, que aún hay gente infiltrada, que los verdaderos líderes no han caído. En redes, los vecinos comparten ubicaciones, placas sospechosas, movimientos raros, como si intentaran protegerse entre ellos, como si el Estado aún no fuera suficiente. Y mientras tanto, en el mundo criminal también hay consecuencias. Las detenciones fracturaron una cadena de mando. Las rutas detectadas dejaron expuestos a cómplices locales. Se habla de represalias, de ajustes internos, de silencios obligados, porque cuando el operativo toca fondo, el crimen responde con reorganización. Pero esta vez algo les falló, subestimaron la velocidad del cerco, subestimaron que alguien desde Ciudad de México los estaba leyendo en tiempo real, y lo que Harfuch dijo a puerta cerrada tras ver el video
no fue amenaza, fue sentencia. Esto no se queda en Tula, vamos por el resto. La noticia no tardó en llegar a los medios nacionales. Incidente en Tula deja 4 personas sin vida, una menor herida y capturan a 6 individuos equipados. Pero lo que los titulares no decían era lo más importante, que los 6 detenidos no eran improvisados, que llegaron desde Jalisco y Campeche con coordenadas, rutas y nombres, que sabían exactamente a quién neutralizar y que no contaban con ser interceptados. La sociedad reaccionó como reacciona una ciudad herida con miedo y rabia. Vecinos de Tula exigieron presencia permanente de fuerzas federales. En redes sociales comenzaron a circular mensajes de advertencia. Si no nos cuidan, ellos nos cuidamos solos. Otros fueron más directos. Esto es lo que pasa cuando se deja crecer el cáncer del combustible robado. Y mientras tanto, desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal trataba de explicar lo inexplicable. Dijo que las víctimas en su mayoría estaban relacionadas con actividades delictivas, pero nadie escuchó esa parte porque el rostro de la niña herida, el de la muñeca rosa manchada de evidencia, ya era más fuerte que cualquier discurso. La frase se volvió tendencia, no era culpable, solo era una niña. El video encontrado en el celular sigue bajo resguardo. Solo Harfuch lo ha visto y su decisión ha sido firme. No lo hará público. No aún, porque lo que se dice en esa grabación, si se confirma, implicaría a más de una entidad, a más de un nivel. Y entonces, desde su oficina, lanzó la última orden. Mantengan incomunicados, ya vienen los federales por ellos, esto apenas empieza. Ese fue el final del operativo, pero no del caso, porque lo que se intentó hacer en Tula esa madrugada del Día de Reyes no fue solo un incidente, fue una declaración de guerra y la respuesta por primera vez llegó antes de que escaparan. Hoy la ciudad sigue herida, pero también más despierta, porque el silencio ya no es una opción, porque la impunidad ya no se esconde tan fácil y porque esta vez la historia no se escribió con narcomantas, se escribió con nombres, con coordenadas y con 6 detenidos que jamás pensaron que alguien los estaba esperando. Y ahora la pregunta es otra: ¿cuántos más están en esa lista esperando su turno?